Bueno, mis años dentro de de la facultad, que incluye tanto el pregrado como el posgrado, son casi como 8 años que he estado yo en la facultad, han sido muy enriquecedores para mí, en primer lugar, porque he podido conocer a amigos, a compañeros de diferentes carreras, no solo de antropología, de historia, de sociología, trabajo social, y me permitió también poder conocer un poco cómo abordan las problemáticas sociales desde sus respectivas carreras. Asimismo, he tenido profesores muy buenos que contribuyeron en mi formación profesional, no solo con las clases que nos brindaban. O sea, yo he tenido, por ejemplo, a Fernando Fuensalida, he tenido también a Carlos Iván de Gregori, la misma profesora Mercedes Giseque, que ahora es directora de la Escuela de Antropología, el profesor Pedro Jacinto también han sido, también el profesor Mirko Solari. Ellos también han sido parte importante de mi vida porque han contribuido a lo que ahora yo me he desarrollado profesionalmente en el campo educativo, ¿no? Entonces, han sido años muy enriquecedores para mí y han sido la base de mi desarrollo profesional. Si yo no hubiera estudiado en la facultad, el pregrado y el posgrado, no hubiera tenido tampoco la perspectiva para poder ser el profesional que soy en este momento. Desde fines del 2021, yo vengo trabajando en el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos, en Pronavec. Yo estuve desde noviembre del año 2021 hasta agosto del año 2024 como director de la Dirección de Bienestar y Acompañamiento Socioemocional del beneficiario, del becario. Ahí veíamos todo lo que tenía que ver con el seguimiento socioemocional, social y de alto riesgo para prevenir desde tanto del campo de la psicología, de la antropología y de la sociología, prevenir que ellos no deserten a las becas que les dan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos estudiantes que vienen de fuera de Lima, vienen de caseríos, vienen de pueblos, y hay un choque cultural muy fuerte cuando vienen a estudiar a las ciudades, ¿no? No necesariamente a Lima, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera ayudamos a que ellos puedan también adaptarse culturalmente a estos casos, ¿no? También hemos visto algunos casos que han ameritado más allá un estudio más humano, social, para ver que no pierdan sus becas, ¿no? Dado el esfuerzo que ellos han tenido que realizar. Eso ha sido hasta el año pasado, hasta el agosto de los 24. Actualmente me encuentro en la oficina como director de la Dirección de Crédito Educativo, también del Pronavec, y ahí también lo que hemos estado viendo es poder darles a los que no acceden a las becas, poder darles un crédito, y el plus que le estamos dando, que es el plus social, por así decir, porque creo que ya vivimos en una sociedad transdisciplinaria, es poder formarlos en educación financiera, en educación para la empleabilidad, en poder resolver riesgos. Y creo que eso también es algo que yo he podido desarrollar dado que he estudiado en la universidad, que es poder identificar los conflictos, resolverlos o en tal caso prevenirlos, ¿no? Y creo que eso también me ha permitido pues llegar hasta donde he llegado en este momento, ¿no? Muchas gracias. Como lo comenté, yo me titulé en antropología con con la tesis Identidad Cultural y Currículo Alternativo, el caso del currículo del Colegio José María Arguedas de Caraballo por la avenida Tupac Amaru, ¿no? Aquí en el norte de Lima. Esa tesis la tuve como asesora la profesora Mercedes Giseque en esa oportunidad, y tuve la oportunidad y la suerte de tener dos financiamientos. Un financiamiento de la misma facultad de Ciencias Sociales, en aquella época, eso ha sido entre el 2005 y 2007, si mal no recuerdo, había un fondo, no sé si es que ahora lo hay, es un fondo en el cual permitía a los estudiantes poder acceder a 2.000 soles para poder hacer tu proyecto de investigación. Entonces, paralelo a ello, igual en esa época yo ayudaba a la profesora, yo era el asistente de la profesora Mercedes Giseque, en el cual ella en ese momento se encontraba haciendo su tesis de doctorado. Entonces, pues, como que, y tenía que ver con educación, entonces yo pude llegar a eso, ¿no? O sea, hacer una tesis con un primer proyecto que me permitió ganar
en la misma Facultad de Ciencias Sociales, y paralelo busqué otro financiamiento, un poco para poder financiar otra parte del proyecto, y postulé, hay una institución que se llama GRADE, que es el Grupo de Análisis para el Desarrollo. Entonces yo presenté el proyecto y también resultó ganador de una beca que se llamaba en aquella época IME, que es Investigación para una Mejor Educación, que la auspiciaba la Fundación Ford. Entonces, con esos dos proyectos, lo que yo realicé fue poder terminar este estudio en Caraballo. Cabe mencionar también, miren, como le digo, el impacto que tienen los profesores, que yo llegué a ir a ese colegio gracias a la recomendación y orientación del profesor Mirko Solari. ¿Por qué? Porque él con su familia, inscribieron un libro, miren cuánto tiempo ha pasado, pero cuán presente lo tengo, que se llama Una mirada andina de Lima, que hace un análisis sobre los valles de Lima, ¿no? Creo Pachacamac, Lurín y el Rímac, no me acuerdo muy bien eso. Entonces él contactó con profesores de este colegio que queda en el kilómetro 21 de la Tupac Amaru, y ellos tenían como eje curricular lo que es la identidad cultural, como la revalorización de la identidad en contextos de pobreza, ¿no? Entonces, por eso fue un horizonte que me permitió ahondar en el tema de la antropología y la educación. Entonces, como les digo, ahí tengo tres profesores que han marcado, que es la profesora Mercedes, han marcado mi desarrollo profesional, el profesor Mirko Solari y el profesor Pedro Jacinto Pasos, ¿no? Entonces, yo hice mi primera tesis, un poco para decir que esta identidad cultural ha permitido que los profesores, pues, innoven basado en su sentido de pertenencia. Entonces es el análisis de las historias de vida de cada uno, fue cualitativo, como que 7, 8 profesores. Es más, también hasta hubo todo un conflicto ahí porque yo fui, entonces siempre ahí, desde ahí ya comenzamos un poco con la parte antropológica de la resolución de conflictos. Y luego, posteriormente, ese fue el análisis. Y luego, posteriormente, yo le hice seguimiento como 3 años como a unos 5 o 6 estudiantes, un poco para poder hacerle ver el impacto que vaya más allá del desarrollo de la identidad como sentido de pertenencia para hacer frente a las situaciones de pobreza o pobreza extrema, y ver cuáles habían sido sus desarrollos profesionales. Y hay varios casos interesantes. Hay un chico, si mal no recuerdo, que se apellida Pimentel, que también es antropólogo. No me acuerdo si se llama Juan Pimentel, que yo lo entrevisté a él desde que él estaba en el colegio, él era dirigente y él estudió antropología en San Marcos también. Y hizo un análisis, y creo que el profesor Pedro Jacinto ha sido su asesor. Por ejemplo, en esta segunda tesis de maestría, como ya tenía esa información que no analicé en la tesis de licenciatura, la utilicé un poco para poder ver cómo es que a través de la educación, o sea, como que discutíamos si lo del mito de educación, ¿no? Como que si la educación podemos salir. Entonces yo entendía de que sí. Entonces, en este segundo momento, en un primer momento la identidad cultural te permite hacer un sentido de pertenencia que te permite a la vez superar la pobreza a través del empoderamiento de las personas, a través del seguimiento que hice a los estudiantes. Y una idea muy importante que pude ver era el acompañamiento que realizaban los profesores con las salidas extracurriculares. Iban a Punchauca, iban a Canta, iban a los petroglifos de Chocta, creo que se llama, estoy recordando. Y fue muy interesante porque me permitió ver que es importante el acompañamiento. Es un acompañamiento sociocultural, por así decir. Entonces, eso me conllevó paralelamente, gracias a los profesores que son, como le digo, mis referentes, que ya los comenté, en que me enseñaron mucho a sistematizar la información y me dieron muchas herramientas para poder clasificar información, poder desarrollar la teoría fundamentada, que es a partir de las transcripciones, poder identificar variables, a partir del análisis. Me acuerdo que Mirko decía el método de los colores porque tú identificabas y ponías colores, ¿no? O sea, el amarillo es una identidad, azul es cultura, no sé, pobreza es celeste, ¿no? Entonces tú mismo ibas agrupando, y ese es el ejercicio de la teoría fundamentada, que es a partir de los datos poder teorizar, ¿no? Entonces, todo eso me permitió, pues, ahondar en el tema de la educación, ahondar en el tema de las sistematizaciones de información, del contraste de información, además también de poder eh, tener unos buenos trabajos y bien sistematizados. Entonces creo que esa ha sido la base para yo poder entrar a trabajar.
comenzado a trabajar en el Ministerio de Educación en el año 2010. Comencé en la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, que ya no existe, y he pasado por diferentes espacios en el Ministerio de Educación. Y como le digo, las herramientas duras que me brindó la facultad, que me brindó la escuela, que me brindaron mis profesores en aquel momento, me permitió poder movilizarme en diferentes modalidades. ¿Para qué? Para sistematizar, para identificar conflictos, para resolverlos, para poder trabajar interculturalmente, para poder trabajar y conversar con cualquier tipo de persona, para dejar los prejuicios de lado, porque también a través de la antropología tú estudias las creencias y muchas veces las creencias son basadas en percepciones que crean prejuicios. Entonces creo que la antropología y el trabajo que podía hacer me ha permitido trabajar, como les digo, en la dirección de tutoría. He trabajado en Jaliwarma, también creamos un componente de articulación a nivel regional. Después trabajé en el Ministerio de Educación, en el programa, en la Dirección de Educación Secundaria, diseñando el modelo de la jornada escolar completa para la jornada ampliada. Y ahí logramos también, por ejemplo, que hayan más de 2.000 colegios, donde no solo hayan psicólogos que permitan hacer, mire, ven el tema del acompañamiento, que ya lo vengo arrastrando desde mis bases antropológicas, y abrirlo no solo al psicólogo, sino también a los trabajadores sociales, siempre, o sea, pensando socialmente, ¿no? También he trabajado también en situaciones bien difíciles, así a veces cuando mandan a los colegas antropólogos a trabajar en las minas o trabajar en las petroleras, a resolver los conflictos con las comunidades. Yo también, por ejemplo, trabajé como subgerente en la Municipalidad de San Isidro, de Salud, Bienestar y Deporte, ¿no? O sea, pero como, ¿qué hago ahí? Podríamos así decir, ¿no? Y ahí también era un poco de resolver conflictos. También, por ejemplo, estuve en la municipalidad cuando se desató la pandemia, cuando nadie quería trabajar presencialmente. Yo trabajé presencialmente, felizmente no me contagié del COVID. Tuve mucha suerte en ello, tuve muchas personas cercanas que sí. Y ha sido importante porque creo que creo que San Marcos, en mi experiencia, me permite ser un guerrero, o sea, ser una persona guerrera, que o sea, yo entro y tratar de solucionar conflictos. O sea, íbamos a los lugares para resolver, íbamos a solucionar muchos casos críticos en un momento en que pues la humanidad estaba en riesgo, ¿no? Y así también después estuve trabajando en el CONADIS. Ahí sí estuve también como subgerente, director de la subdirección de investigación, y promovimos bastantes investigaciones, un poco para poder sentar las bases desde una perspectiva multidisciplinaria sobre los estudios de la discapacidad. Y de ahí ya vino mi lado más largo, que vendría a ser en el tema del Pronavec. Pero antes del CONADIS, me olvidé mencionar, también hicimos un trabajo muy interesante en la OMPE, en la Gerencia de Educación y Información Electoral, porque también hicimos creo que eso también creo yo que caracteriza a los sanmarquinos, de querer trascender en lo que hacen, ¿no? Más allá de, o sea, donde te encuentres. Creo que es algo que a mí me identifica bastante. Yo soy muy orgulloso de ser sanmarquino, muy orgulloso de ser de la Facultad de Ciencias Sociales. Si me preguntaría en este momento dónde estudiaría, volvería a estudiar y la misma carrera. De verdad, hicimos algo que parecía increíble en la OMPE, en su momento, y logramos poder promover por primera vez un protocolo para las elecciones del voto trans, de las personas trans. Hicimos algo que parecía imposible, se realizó, hicimos mesas con las organizaciones y logramos que eso se apruebe, poco para prevenir todo lo que tenía que ver con la discriminación y la exclusión, ¿no? A la población trans. Y también lo que se hizo, que también marcamos ahí un poco la pauta, era poder hacer afiches para los pasos de la votación como en 8 idiomas originarios o variantes, ¿no? El quechua, la aymara, pero en cada uno de esos habían unas variantes, bueno, más que todo en el quechua, ¿no? De Puno, de Ancash, de Apurímac, son quechuas con sus variantes. Logramos también hacerlo. Tuve una experiencia muy importante para poder validar esos afiches. Me fui a Puno, también donde nadie quería ir. Huancaneco, Rosaspata y Cojata, creo que se llama. También nadie quería ir. Ya yo voy, no tengo problema, ¿no?
Igual, o sea, por ejemplo, también otra cosa, a pesar de que he sido director, por ejemplo, en Pronavec, nadie quería ir a Cerro de Pasco a llevar los exámenes de la evaluación de hijos docentes. Yo me fui, o sea, yo siempre, o sea, he tenido por ese afán de poder llegar a los lugares por toda la experiencia laboral que he tenido la suerte y la oportunidad de poder. Yo conozco todas las capitales del Perú, ¿no? Por lo menos, o sea, y algunas ciudades más allá, Cajatambo, Condorcanqui, también en Condorcanqui, cuando trabajé en el Ministerio de Educación, hablamos sobre educación sexual, porque ahí, bueno, como ustedes no sé si han podido ver, hay bastantes casos de presunto abuso sexual, porque se han normalizado las relaciones sexuales con adolescentes, y eso, más allá de que va contra la ley, es un tema que también tiene que ver con prevención de VIH, prevención de embarazo y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, creo que si hay algo que caracteriza a nosotros, sanmarquinos, es que somos guerreros, somos guerreras y creo que también, aparte de ello, más la formación humanista que tenemos, pues nos permite ser diferentes, creo, ¿no? Y de lo cual yo me siento muy orgulloso, ¿no? De eso, ¿no? Creo que más o menos respondí, o me amplié un poco, creo. Sí, Una vez al año que sí. sí, claro. Sí, por ejemplo, en este último caso hubo un tema, por ejemplo, en el cual en el último espacio donde me encuentro, que es la dirección de crédito, hay un tema, el Pronavec se creó en el año 2012, pero antes del Pronavec existía lo que es la Oficina de Becas y Crédito Educativo y el Instituto Nacional de Becas y Créditos Educativos, OBEC e INABEC. Entonces, de esa época, mayormente eran docentes, o personas que ahora ya son abuelos, por así decir, que pidieron préstamos y como nunca se los cobraron, no pagaron. Entonces, por ejemplo, el capital de 5.000 soles, ¿no? Por ejemplo. Y ahora con los intereses, porque nadie lo cobró y la deuda siempre está ahí, aunque no hay prisión por deudas, podría ser 50.000 soles. Y de esos casos, habían como 5.000 personas que estaban en una situación en la cual el capital de lo que debían era un 5% y los intereses y moras y todos los otros gastos eran un 95%. E iban constantemente a la oficina, como digo, ya tengo más de un año en la oficina, y eran personas que tenían cáncer. ¿Y por qué iban? Porque como ya pasaba a una etapa no de un cobro administrativo, sino ya de ejecución coactiva, pues les embargaban sus casas, les embargaban las cuentas, no podía, o sea, les embargaban hasta el AFP cuando se lo pasaban a su cuenta corriente, y era gente mayor y muchos eran profesores jubilados. Entonces lo que hubo, y de ahí también, como le digo, viene parte de la formación que tenemos nosotros en la facultad, de siempre poder estudiar las cosas, se pudo organizar un análisis, un estudio, en el cual poder hacer un poco este análisis de cuánto era los adeudos, cuántos eran el pago de intereses, cuánto era el pago de capital, cuáles eran las experiencias de exoneración, porque la idea que queríamos hacer era una exoneración, y esa exoneración se venía de estos intereses, se venía buscando ya desde el año 2020, 2019, o sea, hace 6 años. Pero pero nadie quería firmar un documento que exonere porque como era dinero, pues y había gente, como les digo, o sea, anecdóticamente que nos decían que a mí en mi cara, otra cosa que les digo, ¿no? Por ejemplo, cuando iban y pedían audiencia a estas personas mayores de edad, con enfermedades, jubilados del sector público, o sea, anteriormente los directores no les daban audiencia. Entonces yo sí he sido bien metido en ese aspecto para poder humanizar el trabajo que hago, ¿no? Creo que es muy importante humanizarte, ¿no? Y nos han dicho igual, o sea, lloraban, nos han dicho que somos extorsionadores, el tren de Aragua, porque, o sea, porque de verdad la Oficina de Ejecución Coactiva del Ministerio de Educación tenía la facultad de embargarles, o sea, y eso es bien feo, ¿no? Entonces la idea que hubo en Pronavec fue poder de alguna manera elaborar un mecanismo normativo para permitir eso, pero no es fácil. Entonces, primero, anteriormente, porque como le digo, esto es desde el 2020,
Tú tenías como oficina que convencer en tu propio programa al administrador, al jefe de asesoría jurídica, convencer al director ejecutivo, o sea, era para que salga del mismo Pronavec y vaya al Ministerio de Educación, porque es un programa que depende del Ministerio de Educación, era bien difícil. Entonces, como les digo, hicimos este estudio, contratamos a una persona, un economista, que hizo un análisis econométrico, bueno, pero igual o sea, identificamos los sustentos para poder crear una propuesta normativa que permita exonerar del pago de los intereses para poder pagar el capital. Entonces, después de muchas negociaciones cara a cara, convencerles, ¿por qué? Pero, o sea, por ello para mí ha sido muy importante poder conversar cara a cara con el usuario, con el ciudadano afectado, ¿no? Lo que hicimos y ya sacamos la opinión positiva, o sea, pero sí todo un tema de Pronavec, ya, salió de Pronavec, se fue al Ministerio de Educación, a Jurídica, a la oficina, otro problema, que no pueden sacar un documento normativo porque el ministro no quiere firmar, que tiene que ser una ley, pero para que sea una ley tiene que ir al Congreso, y en el Congreso nunca se iba a aprobar, y que necesitábamos la opinión del Ministerio de Economía, ya, algo supuestamente difícil, ya. Entonces, pero nada, no hay peor gestión que lo que no se hace. Nos regresaron el documento y le pedimos la opinión al Ministerio de Economía diciendo que como ese dinero no es parte de los ingresos normales y el pago de interés, no, o sea, íbamos a recuperar creo que unos 8 millones de soles, porque la deuda era como de 100, con intereses y toda esa cosa. Entonces, tuvimos la suerte de poder tener la opinión favorable del Ministerio de Economía. Me dijeron que sí. Era imposible que el Ministerio de Economía te conteste. No sé cómo, nos contestaron ya. Volvimos a ir al Ministerio de Educación y ahora nos pidieron que la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Dirección de Calidad, no sé qué, también opinen. Ah, después ya, lo mandamos allá, después de 1000 horas y 1000 días nos respondieron diciendo que está, ni siquiera por el contenido, porque a veces los abogados ven el tema de forma, teníamos que hacerlo de otra forma. Entonces ya, o sea, como que ya no era posible, ¿no? Entonces por ahí una persona dijo ya, traten de ir al Congreso. Ojo, mira, te digo, Silvana, o sea, por ejemplo, si ya uno piensa cómo está el Congreso, ya, el prejuicio, que puede ser cierto, ¿no? Ya, pero dijimos, no, yo tengo que pensar en el ser humano, en la persona. Entonces, cada ministerio tiene una coordinación parlamentaria. Entonces, pasamos el decreto, la propuesta de exoneración, después, y esto estoy hablando de, eso ha sido un año, pero antes de que yo estuviera como director de esa oficina, o sea, ya eran como más de 5 años tratando de hacer este pedido, ¿no? Fue interesante, todo eso ha sido cuando cerró la penúltima legislatura y los convencieron algunos congresistas y dijeron sí, pero no lo incluyeron en el pleno. Ya. Esa es la penúltima legislatura, ya. Y eso ha sido creo que en marzo, no sé muy bien las fechas. Y después en agosto hubo la última legislatura que aprobaron todo un paquete de normas que los congresistas estaban criticando, que beneficiaban a las municipalidades, o sea, un montón de cosas. Y ahí lo habían metido, que autorices al Pronavec a resolución jefatural, que apruebe la reestructuración de las deudas de las personas con deuda de INAVEC y OVEC, comenté. Y al final, a las 12 de la noche, porque cuando aprueban esos paquetes, aprueban todo el paquete de leyes que dentro estaba una disposición. Y lo aprueban como a las 12 de la noche. Yo ya no estaba así porque, ¿sabes? Te peleaban, ya te imaginas todos los insultos que pueden haber y adjetivos, pero lo aprobaron y lo interesante que pudimos hacer es que nos autorizaran a que haya una aprobación de un documento normativo, porque cada ley después viene su reglamento, o sea, un reglamento que sea jefatural, o sea, que mi misma oficina lo pueda aprobar. Entonces, pues, o sea, salió así, ¿no? O sea, pero como te digo, o sea, para mí ha sido hasta este momento mi experiencia profesional el reto más difícil después de todo lo que hemos pasado, que se basa, o sea, que en el cual intervienen varios factores, ¿no? El factor técnico, el factor humano, el factor económico, el factor jurídico, el factor político, el factor suerte también. O sea, son varios factores que permitieron, como te digo, que lo puedan incorporar dentro de un paquete de leyes, de normas, un articulado,
y es más, se haya aprobado por un voto. Fue así, mucha suerte, ¿no? Y creo que ese ha sido uno de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar hasta este momento, ¿no? Ante todo, muchachos, yo quisiera que primero se sientan orgullosos de ser sanmarquinos, que sientan de que su trabajo tiene un impacto, así a veces uno no lo piense, y que nunca dejen de estudiar y que siempre se sientan en la capacidad de poder transformar las situaciones en las cuales abordan. Siento, o sea, que creo que siempre créansela, tengan una base académica, una base teórica muy importante, que esa base les va a permitir también poder cimentar y poder crecer de manera profesional. Sientan también que los conflictos son parte de una oportunidad que pueden solucionar. Siempre vean el vaso medio lleno, siempre vean la forma en que cada dificultad es una oportunidad en la cual se puede cambiar en bien a favor de las personas y a favor del bienestar común. Creo que eso, y que tienen muy buenos profesores, que también aprovechen de eso y siéntanse muy orgullosos de ser sanmarquinos, que eso nos marca, creo yo, de por vida.